voy a proceder a darles retroalimentación con respecto a la primera actividad. Vamos brevemente a la tarea 2, donde ya están los objetos de investigación y las variables. El primero dice analizar los inconvenientes de las clases virtuales en la materia de lengua y literatura en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya. Me parece interesante, es un objeto de investigación desde luego porque está ligando a lo que es las clases virtuales en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje de los niños. Como objeto está bastante claro, ¿sí? Y se enfocan, digamos, en la parte negativa, en los inconvenientes, seguramente para hacer una aplicación en el futuro y dar recomendaciones de qué se puede hacer para solventarlos, ¿no? Veamos las variables: material de apoyo y herramientas tecnológicas para impartir aprendizaje que se aplica mediante plataformas digitales. Y ya, más que el Zoom, el Meet, el Teams, etcétera, estos son vehículos realmente, ¿no? No son en sí plataformas de aprendizaje. Recuerden que son prácticamente el vínculo entre el, la conexión, ¿no? Pero más no son necesariamente variables de esto, ¿sí? Yo no puedo variar el Zoom, no puedo variar el Meet. Lo que sí puedo variar es las herramientas de aprendizaje per se, o sea, qué sé yo, Moodle, EducaPlay, Kahoot, todo eso yo podría un poco hacer una variación y tratar de ver con esas metodologías cuánto es el impacto de esta materia, lengua y literatura, en el aprovechamiento de los niños, ¿sí? Entonces, yo aquí, por ejemplo, lo que sugeriría es hacer dos grupos, ¿no? Es decir, un estudio cuasi experimental en donde a unos chicos, a unos niños les aplico, les imparto esas clases con esas metodologías, no con estas que está aquí, ¿no? Porque ya les dije, esto no puedo yo variar, pero sí puedo variar aquí un poco, sería de redactar a lo mejor herramientas tecnológicas de aprendizaje o de contenidos, ¿cómo le llaman? Gestores de contenido, en donde ahí sí puedo yo ir variando. Entonces a un grupo le pongo, al otro no, y ver qué pasa en el aprovechamiento, ¿sí? Acá dice mejoramiento de técnicas de enseñanza en esta modalidad. Sí, es parte de lo que tenían que hacer, justamente observar si se mejora. Aquí habla de capacitación por parte de los estudiantes, para la capacitación por parte de los estudiantes, con el objetivo principal de un mejor rendimiento académico. Esto es lo que nos interesa en educación, ¿no es cierto? Si usted le da herramientas, si es que se imparten las clases con mejores herramientas, más eficaces, como decía acá, si se encuentran los inconvenientes y se los supera, lo que más me interesa es el rendimiento académico, ¿sí? Entonces, como dice en una lengua, perdón, en una clase de lengua y literatura, sería de ver qué tanto avanzaron o no avanzaron con herramientas más eficaces o buenas prácticas en el uso de estas herramientas. Creo que está bastante clara eso. Un poquito cambiar aquí la redacción de pronto les ayudaría, ¿no? Es decir, usted por ejemplo pone aquí rendimiento académico y ya yo entiendo que es una variable. ¿Sí? Todo lo que yo haga acá a la derecha me ayuda a entender mejor mi objeto. Pero tengo que entender que también esto tiene que ser cosas que yo puedo variar. A más input, a más, ¿cómo se dice en español? A más exposición de estas herramientas debería mejorar el rendimiento. Es lo que trato de probar acá. Entonces, ambas son variables de metodología y el rendimiento. Examinar los problemas de acceso a la conectividad y de los recursos tecnológicos. Les soy muy sincero, estos objetos yo los he visto muchísimo. Temas de las tesis de sus compañeros de tercer año, etcétera.
Y he visto que están teniendo bastantes problemas porque cuando uno se pone a ver la conectividad, es decir, si tiene acceso, no tiene acceso, tiene un acceso deteriorado al internet o muy bueno, no cambia realmente en función de hacer nuestro objeto de estudio y aprendizaje. Me explico. El hecho de que una persona desde luego no tenga internet o no llegue al lugar donde estudie, en este caso no tiene conectividad, desde luego que va a afectar su aprendizaje, pero no nos interesa tanto enfocarnos en el aspecto de la conectividad. Decimos, bueno, no tiene, me interesa en el aprendizaje. ¿Qué hace en ese tiempo que no tiene clases como el resto de estudiantes? Eso de pronto se puede estudiar, pero recuerden, somos estudiantes de educación, no me interesa, con todo respeto, si es que tiene internet, no tiene internet, si es que vive lejos, lo que sea, ¿no? O sea, es una cuestión de que yo tengo que observar mi objeto de estudio y estudiar el aprendizaje. Veamos que han puesto de variables conocer la realidad de docentes y estudiantes, la observación cuantitativa, de si cuentan con la conectividad de internet, radio, televisión y medios impresos. Lo que pasa es que con esto uno llega y dice, a ver, ¿tiene internet? Sí, no, es malo, bueno. Y se acaba ahí, no tiene más que decir. Lo importante no es eso. Esto podría ser tranquilamente una persona que estudia, qué sé yo, el fenómeno de no tener quizás internet y estar atrás serían, qué sé, los sociólogos, los antropólogos, una persona que quiere ver la conectividad de algún ingeniero de sistemas, alguna cosa, y ponerse a analizar cuáles son los factores de tener, no tener. En educación no nos interesa si usted no le liga al aprendizaje. Entonces, más bien yo le sugiero por experiencia, por ejemplo, ahí veo que dice radio. Yo sé que llega la radio a casi todos y ver cómo aprenden esos chicos, esas chicas a través de la radio. O sea, es cambiar el objeto de estudio. Ya no me interesa ver si es que hay conectividad o no, si es buena, si es mala, sino más bien yo le sugiero ver qué programas alternativos ofrece, en este caso me parece que es el gobierno, radio, televisión, programas pregrabados y ver si es que realmente eso tiene influencia en el aprendizaje. Podrían comparar también casos muy similares, un niño que sí tiene internet, que le llegaron todas las clases y un niño que siguió los mismos contenidos curriculares a través de la radio y ver qué pasa en el aprendizaje. Pero no tenemos que olvidarnos del aprendizaje, ¿sí? Aquí les he dicho eso a todos los grupos porque nosotros no nos enfocamos en qué pasa si tienen no conectividad. No es que no nos importe, sino que a lo que quiero decir es que a nosotros nos debería importar el aprendizaje. Todo lo que yo ligue al aprendizaje, soy estudiante de educación, ¿no es cierto? La parte 2 dice, mediante la observación cuantitativa, averiguar si cuentan con recursos tecnológicos. Básicamente lo de arriba. Entonces yo voy a una comunidad y le digo, ¿cuenta? Sí. Otro no, a veces llega. ¿Y qué hago con eso? Yo como estudiante de aprendizaje. Sí, no me parecen variables o son variables, pero no para el objeto de estudio que a mí me interesa. Me hago entender. Yo quiero ver que esto llegue o no llegue, ellos se eduquen por radio, se eduquen a través de libros, lo que sea, pero se eduquen, aprendan. Entonces, esta tesis o este estudio estaría, como le digo, bien para una persona de otra área de conocimiento que realmente queda estadísticas puras de quién tiene o no tiene internet. Pero ¿de qué me sirve eso como estudiante de educación si yo no me enfoco en el aprendizaje? Lo que le dije, y es un lindo estudio, es ver realmente qué está haciendo la persona en función de su aprendizaje a través de la radio, la televisión. O por último, podrían hasta seguir, si es que van a hacer esto, tendrían que irse obviamente a la casa del estudiante y seguir qué hacen los papás o qué no hacen y el chico no aprende, no hace nada.
sería importante seguirle un estudio longitudinal, pero claro, eso toma muchos años a la persona que, por ejemplo, votó la escuela y no regresó, una deserción, una cosa así, pero ya son estudios que demandan más tiempo y estar en el sitio, ¿no? Pero ahí les dejo la inquietud. Identificar la desigualdad en el ámbito educativo. Ya, más o menos esto también no lo entiendo muy bien. Voy a tratar de entenderlo a través de leer las variables. Generalmente las variables son cortas, no necesitan ser tan explicadas como está aquí, a menos que realmente lo requieran. Hay veces que yo digo rendimiento académico, ¿ya? Esa es la variable. Punto. Nadie me puede decir qué es el rendimiento académico. Pero tratemos de entender. Aquí me imagino que va más o menos por ese corte. Unas personas tienen más posibilidades, oportunidades a la educación. ¿Sí? Veamos qué dicen las variables. Mediante observación cuantitativa, ya que es necesario, las conlleva la desigualdad. Ya. Está parecido a lo de arriba. Entonces es muy lamentable la situación que ya antes de la pandemia mismo ya familias pobres se enfrentaban, ¿sí? Pero ¿dónde está aquí lo que yo voy a estudiar del aprendizaje? ¿Sí? La desigualdad estaría excelente en un estudio sociológico, antropológico, ¿sí? Pero ¿cómo le ligo a lo que yo estudio, a la educación, al aprendizaje? De pronto usted puede cambiar un poco y ver la desigualdad, más o menos como la de arriba. Yo le veo muy parecido a la de arriba. Pero hay gente muchas veces que a pesar de los pocos recursos trata de, por otro lado, aprender, ¿sí? Podrían, como les dije arriba, seguir, observar, entrevistar a una persona que tiene el acceso, ¿ya? Y otra persona. Ahí podríamos decir que la desigualdad es una variable, ¿sí? Pero mi otra variable necesariamente tiene que estar ligada al aprendizaje. Si ustedes ven la de abajo dice otra vez socioeconómico, ya que en caso los estudiantes no tienen el acceso, conlleva una desigualdad. De acuerdo, pero ¿en dónde entra mi aprendizaje? ¿Qué es lo que me conviene a mí? El estudiante investigador del área de educación, fíjese que arriba, tiene que fijarse, perdón, acá no se me marcó, fijarse en la educación, ¿sí? Educación ahí se marcó. Si usted se va a fijar en la desigualdad, pues entramos al campo ya de otro área de estudio. Si son objetos, si son variables. Yo puedo poner otra variable aquí, la ruralidad, otra la falta de oportunidades, el desempleo, y son variables que me van a hacer entender no solo en el ámbito educativo la desigualdad, sino que falta de oportunidades, etcétera. Hay gente que estudia inclusive como variables para tratar de determinar, por ejemplo, si una persona eh, se desvió por el camino de la criminalidad y cosas así, y son las faltas de oportunidades, son la falta de acceso escolar, todo eso. Pero eso tenemos que dejarle, como le digo, a la gente que estudia eso. No podemos ir más allá de utilizar algo que influencie de una manera u otra al aprendizaje o a la enseñanza. Analizar el aislamiento social en los estudiantes. Esto me hace pensar, antes de leer las variables, que los chicos muchas veces crean grupos o uno se aleja del grupo. Ese es el aislamiento, ¿no es cierto? Otra vez, ¿en qué influencia esto en el aprendizaje? Entonces, en el objeto usted tiene que decir que esta es la causa que usted quiere estudiar, pero en función del aprendizaje. El ámbito escolar mediante la exploración, la relación existente entre aislamiento, soledad y el autoconcepto. Fíjese, este autoconcepto, esto es de self-concept en inglés, ¿no? He leído algunos artículos en inglés sobre esto. Es psicología, ya. Entonces, yo tengo que ligar este aspecto psicológico del aislamiento, pero en el aprendizaje. Entonces yo tendría que de alguna forma encontrar niños, niñas que se autoaíslen o los mismos compañeros les autoaíslan, no sé, pues, y tratar de ver cómo ligo eso al aprendizaje, ¿ya? Entonces sí habría cómo
hay mucha teoría en educación sobre la zona de desarrollo proximal de Vygotsky y todo eso que habla que el aprendizaje debería ser o es social. Entonces aprendemos en grupo. en- Se podría ligar al aprendizaje, pero se tiene que encontrar la forma en que ligue al aprendizaje. Si no, esto están estudiando los psicólogos tranquilamente, ¿sí? Analizando el impacto que ha tenido el cierre de jardines infantiles, escuelas, universidades, ¿sí? Otra vez es como que no me parece variable de esto. Si se han cerrado es por la situación de la pandemia y mucha gente se ha aislado es por no tener la conectividad. Entonces no le veo muy diferente. Otra vez, todo lo que yo haga en educación, en investigación, en la materia que estamos, tiene que estar ligado necesariamente al aprendizaje o a la enseñanza, o a los dos, que es un proceso, ¿no? Analizar las emociones de los niños, ya, pero otra vez, perdón que insista tanto, cómo estas emociones afectan al aprendizaje. Y un poco analizar, está bien, podrían también ponerle evaluar, pero ya, el análisis no está mal, pero el aprendizaje. Veamos rápidamente, no quiero que el video se haga muy largo, dice, tenemos como instrumento para poder reaccionar, la práctica, la realidad, el resultado para contribuir a innovar. Sí, fíjese en esto, para una variable súper grande. Debería ser dos, tres palabras que definan lo que yo voy a variar aquí para observar acá. Entonces yo pondría emociones, 5.2, aprendizaje. O sea, nadie me podría decir estas no son variables, ¿sí? Podría poner con un poco más, menos palabras, decir el efecto de las emociones. Inclusive hay estudios que se basan en cierto tipo de emociones, ¿sí? Alguna vez vi, por ejemplo, que y crearon alguna metodología basada en las emociones que son positivas, digamos, ¿no? Sí, a veces que les hacen sentir a los niños emociones de tristeza para que sean empáticos con sus compañeros, ¿no? En temas de inclusión, etcétera. Pero eso ya es más específico, ¿sí? No quiero entrar mucho en detalles, pero es aprendizaje. Aquí lo que veo es que creo que solo el primer objeto se basaba en el aprendizaje. Ya tenemos la tristeza como variable que podemos utilizar mediante metodología. Ya, eso, pero definir un poco mejor. Si usted va a utilizar esas emociones para contribuir al aprendizaje, porque no puedo volverle al chico triste para que baje el aprendizaje. Todo lo contrario, más bien aprende otros valores como la solidaridad, la empatía, alguna cosa. Y eso viene como un currículo transversal, no necesariamente tengo que asociar a una cierta materia, ¿sí? Podría en la clase hacer de lenguas y también al chico le sirve porque los valores son universales. Listo. En la otra parte tenían que hacer, coger uno de estos objetos, creo que es eficacia de las clases virtuales de lenguaje en el proceso, ya el primero, ¿no? Y ir viendo más o menos qué enfoque le darían, qué categorización, ¿no? Aquí hablan de una escuela, la Condamine, provincia de Chimborazo, bueno, han puesto un poco de la realidad, laboratorio de computación, ya. De no contar con infraestructura física y tecnológica, no podrán impartir ya, eso es infraestructura, etcétera. Han puesto un poco de esto, ¿sí? Consideramos la investigación de tipo preexperimental porque es factible realizar control de las variables. Exactamente, esto le iba a decir. Eh, Preexperimental, entonces usted tendría un grupo de control. Eso vamos a aprender en mi clase mismo, o si tengo la oportunidad de más adelante, en otros niveles, en otros años. También vamos a ver cómo se hace un grupo de control y todo eso, ¿no? Ahorita la idea es que a unos niños, a un grupo, haga modificaciones y a otro grupo los mantenga como un control para ver la variación, ¿no? Ahí es una variable. Entonces, por ejemplo, aquí clases de lenguaje. Tendría que tener yo la metodología para a ese grupo hacer una especie de experimento chiquito y ver si es que realmente mis clases son eficaces, dinámicas, etcétera. Aquí puede un poquito
variable, porque eficaz es un término más relativo. Lo que es eficaz para una persona o un grupo de personas no necesariamente es eficaz para otro. Me gusta más, por ejemplo, el término, qué sé yo, dinámico, pero bueno, no está del todo mal ya. Efectivo, también efectivo es que cumpla con, llegue, ¿no? Cumpla, llegue y puedan beneficiarse de eso. Ya, listo, le decía rapidito, el enfoque de investigación es cualitativo, correcto. No hace mucho sentido hablar de números, sí, estadísticas, porque es como que las enfrío, ¿no? A un estudio. Aquí en educación tenemos la ventaja de que podemos servirnos de eh, las palabras para describir cómo se lleva a cabo ese proceso. Lo que yo le veo un poquito difícil aquí es justamente la observación. Tendría usted que estar ahí atrás del niño que está recibiendo la computadora, o usted es el profesor, la profesora, para darse cuenta, ir implementando esto. Es más difícil que ir a la escuela. En la escuela yo puedo sentarme atrás, observar acá, tendría que conseguir los medios para estar observando si la metodología aplicada en la clase de lenguas por el profesor le resulta al estudiante eficaz, interesante, dinámico, o lo contrario, no se aburre, se distrae, lo que sea. Entonces son pequeñas cosas que yo ya me adelanto a decirle para que justamente evalúe si quiere seguir haciendo eso. Ya, por otra parte dice que es aplicada porque cuenta con la búsqueda de dar soluciones. Es correcto. Aplicada, más que nada, usted va a aplicar los conocimientos que saque de esta carrera. Obviamente, otra vez, nos enfocamos en el aprendizaje. Por fuentes, van al lugar de los hechos. En este caso, sería la casa del alumno, porque recuerden que hice clases virtuales, y y la casa del profesor, si es que aún no regresan a la escuela, ¿no? Entonces, tengan, ya le digo, mucho cuidado. Es difícil encontrarse que le permitan observar en la escuela, no se diga en la casa de una persona. En situ, correcto, tienen que ir al sitio por las unidades de análisis. A veces, en algunos también hacen mixto. Cuando ya vuelven a la presencialidad, podría ser que usted observe ahí y hacer mixto, es decir, también en la casa. Investigación utiliza el método analítico sintético, es decir, partimos del análisis que plantea así. La mayoría de investigación es inductiva, ¿no? Pero en este caso va analizando, uniendo la información, es analítico sintético, ya. Y me parece que faltan otros detalles aquí. Ya está por las unidades. Me falta, bueno, sí, arriba que era preexperimental, eso sería por el control de variables. Bueno, listo, han puesto una foto. Ya, lo importante es que le dejen observar, pero como le digo, más importante que le dejen observar en la escuela, como los suyos en línea, tendría que ser observar en la casa. Lista de cotejo. Aquí le ponen criterios que especifiquen la disponibilidad de infraestructura. Veamos rapidito. Cuenta con laboratorio, cuenta con computadoras, sí. Todo eso es infraestructura. Cuenta con aplicaciones. Ya, más que nada en este caso son licencias, ¿no?, de software. Ya, porque hay unas que son gratis, pero por general la institución tiene el Zoom pagado, etcétera, ¿no? La institución realiza capacitaciones a los docentes, no es infraestructura. Este ya se sale de lo que es infraestructura. Capacitación ya entra dentro del campo académico, básicamente, ¿sí? Entonces, este no es un descriptor que se apega a lo que me piden aquí, es infraestructura física y tecnológica. Sí, acá sí le doy que porque infraestructura tecnológica es tener las licencias, ¿sí? Haga de cuenta que es lo físico, la infraestructura, ¿sí? Que usted capacite a los profesores ya entra en el tema de capacitación, entra ya en lo académico. Cuenta con el mantenimiento y servicio técnico, sí, también es infraestructura, porque le dan mantenimiento a la máquina. Infraestructura es todo lo que es muebles, ¿no? Muebles, edificios, máquinas, hasta servicios como el internet, pero hay que tener cuidado siempre, ¿no? Con lo que aquí, por ejemplo, se equivocó mucha gente. Veamos qué tal lo hicieron ustedes. Dice trabajo
en equipo entre académicos, directivos y docentes. Ojo, aquí si usted, por ejemplo, pone un criterio que diga la relación de equipo entre administrativos y académicos, entre profesores y estudiantes, ya no tiene sentido, porque le dicen qué tal se llevan, hacen trabajo en equipo los profesores y los directivos. Veamos que han puesto de criterios. Presta atención a las clases virtuales. ¿Qué tiene que ver esto con que se lleven bien o no los profesores? ¿Me explico? No es un criterio para llevar esa idea de la investigación. Mi tesis, digamos, es trabajo en equipo. Y voy y saco esta lista, esta checklist y digo, a ver, presta atención a las clases virtuales. ¿Qué tiene que ver este descriptor con que trabajen en equipo los profesores? Nada, ¿no es cierto? Cumple con las actividades enviadas por el docente. ¿Qué tiene que ver eso con trabajo en equipo de profesores? Entonces siempre voy a fijarme en lo que me está pidiendo acá arriba. Y recuerden que la actividad 2 es justamente eso, le ponen a hacer descriptores, pero revisen por favor. Participa en clases, que tiene que ver con que trabajen en equipo los profesores. Lo contrario sería un descriptor de lo que le piden, sería existen comportamientos de compañerismo y apoyo mutuo entre profesores. Ya, esa le doy bien porque ese sí es un criterio que está evaluando equipo de trabajo. Colabora con sus compañeros en clase. Esto sería compañerismo, colaboración entre estudiantes. Pero me están pidiendo acá estudiantes. No, ahí dice directivos, académicos y docentes. Ojo, si yo inclusive pongo administrativos, ya me salgo de los criterios que estoy investigando. Asiste a clases de forma regular. No habla de nada de cooperación, trabajo en equipo. Me explico. Ya, listo. Se fue un poquito más largo el video que el resto de estudiantes, pero creo que va a valer la pena porque van a tomar en cuenta las recomendaciones, sobre todo para la actividad 2.